habrá atendido a todos. Si nos habrá atendido a Yo todos los creo que golpeados. el 90% de la región atendió. Sí. No lo vamos a Que nombrar, hasta que lo nombres vos. lo vamos a presentar el doctor Gabriel Márquez, especialista en ortopedia y traumatología y algunos posgrados como medicina del trabajo. Gracias, Gabriel, por haber aceptado la invitación. Aprovecho acá a agradecerte todas las veces que te he consultado, que sos mi traumatólogo de consulta, no solamente por mí, sino por que has atendido casi a toda mi familia. Así que aprovecho para agradecerte. Viste, a mí me enseñaron que se agradece en público y se corrige en privado, así que bueno, después la corrección después verá. Hola, Te veo que... Gustavo, buen día chicos y buen día a la audiencia, y gracias por este espacio en donde vamos a poder tratar uno de los tantos temas que tiene la traumatología. Bueno, gracias a vos por venir. La invitación surgió porque tenía ganas de hablar de una consulta que es muy frecuente, que es la lumbalgia, y justo coincidió que el lunes, después que me fui de acá de La Guardia, quise agacharme a alzar un objeto ahí en el consultorio y me quedé duro, que es como muchas veces lo presentan como presentan la lumbalgia a los pacientes, ¿no? Doctor, me quedé duro, me duele la cintura. Entonces, como la mayoría de las causas tienen que ver con la especialidad que haces vos, que es la traumatología, ahí surgió la invitación y bueno, y te agradezco que hayas venido para que compartas con nosotros y con la audiencia qué es la lumbalgia, cuáles son las causas más frecuentes, cómo se hace el diagnóstico, qué tratamientos tiene y qué sugerencias le podemos dar a la gente para evitar lo que me pasó a mí el lunes, por ejemplo, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que lumbalgia se refiere, es muy amplio el territorio para poder decir es tal cosa o no respecto de la manifestación clínica. Si el dolor no tiene una relación directa con un esfuerzo o un traumatismo de alta energía, tengo que empezar a pensar que es una lumbalgia manejable por una inflamación que puede ser neurológica, muscular, tendinosa o ligamentaria. De acuerdo a la edad, también tengo la obligación de pensar de que sea o porque hay un fallo en la estructura ósea, como por ejemplo falta de calcio en los huesos, que eso se denomina osteopenia de acuerdo a la cantidad de calcio que le falte, u osteoporosis si es mucho más, que también tiene un impacto en donde produce y se manifiesta de una manera dolorosa. Eso se da más frecuentemente en personas más añosas. Claro, eso tiene que ver... más frecuente en mujeres que en los varones, digamos, ¿no? Sí, Hay una cuestión ahí después de la menopausia. Tiene que ver con una cuestión hormonal en la mujer y tiene que ver también con el grupo etario. El grupo etario es de acuerdo a la edad y a las incidencias que tiene en cuanto a la manifestación dolorosa por las lumbalgias. Y sí, en la mujer la osteopenia y la osteoporosis tienen una relación directa cuando la mujer deja de tener el periodo de fertilidad y comienza a no producir una hormona que es la encargada de fijar el calcio en los huesos, que es la calcitonina. Está bien, perfecto. Bueno, entonces, llega el paciente con lumbalgia al consultorio. ¿Cómo lo abordamos? Bueno, lo más importante de todo es, en la medicina hay 4 algoritmos que tenemos que seguir, que es la inspección, la palpación, la percusión y el examen físico para poder evaluar de cómo viene el dolor. Sí. ¿Y el interrogatorio es importante? ¿El interrogatorio? Es muy importante. Es muy importante. Por eso, por ahí hay pacientes que no dicen del todo por qué y cómo se produjo el dolor, y entonces por ahí a uno le cuesta un poco más llegar al diagnóstico. Esto te lo pregunto porque muchas veces uno en el interrogatorio, el médico, a veces
queda como, vos le ves la cara al paciente, que vos le preguntás cosas, que yo ves la cara como diciendo, qué pesado este médico, ¿por qué me pregunta tantas cosas? Pero bueno, nada, No, a pero partir sí, del sí. interrogatorio es Ese casi el primer paso que Claro. tenemos que dar para empezar a hacer un diagnóstico, y en virtud de eso se necesita obviamente de la sinceridad y la honestidad para poder encauzar el proceso hasta llegar al diagnóstico. Está bien, perfecto. Bueno, pensé que había llegado gente. Bueno, entonces llega el paciente, como me pasó a mí, doctor, me agaché, me quedé duro, empezamos que el examen físico, Claro. pedimos una radiografía, una resonancia. Es que todo, bueno, ahí eso depende de lo que uno encuentre cuando comienza a hacer el enfoque para llegar al diagnóstico, en cuanto a lo que se llama el interrogatorio. Después pasamos al examen físico, vemos también tenemos que ir evaluando qué tipo de paciente tenemos, qué edad tiene, porque hay patologías o sea, hay enfermedades de la columna lumbar que tienen más incidencia en el sexo femenino que en el masculino y viceversa. Y en virtud de eso, lo más importante, en donde yo rescato, que es para mí, es hacer un muy buen examen físico, que es la revisación del paciente, en donde expresa el cuerpo si hay un involucro arterial, un involucro vascular, neurológico, muscular, articular, ligamentario, óseo. Nos va dando las herramientas. Y de acuerdo a eso, si es necesario, pedir un estudio para ver los estudios, por eso, en lo que hace los estudios en sí, pedir una resonancia sin tener un muy buen esquema de lo que pueda estar produciendo el dolor, no tiene ningún sentido, porque todos los estudios de diagnóstico secundario se piden para confirmar un diagnóstico que se hace con el paciente en la camilla, revisándolo, haciéndole todo lo que corresponde. Exactamente. Sí, la causa más frecuente de una lumbalgia, vos ves frecuentemente eso en el consultorio. Sí, es muy de 10 pacientes, capaz que la mitad son lumbalgia. Y la causa más frecuente es lo que tiene que ver con lo muscular, digamos, ¿no? Y en lo que hace a la estructura anatómica de la columna lumbar, sí tiene que ver. Inclusive hay chicos que tienen lumbalgia. Chicos, estoy hablando de una edad temprana, en donde todavía son adolescentes, entre los 11, 12, 13 y 14 años, que no responden a un motivo de estructura anatómica en sí de la columna, pero sí responden, por ejemplo, a haber crecido el último año o año y medio, es decir, de una manera mucho más acelerada que antes. Entonces, claro, al tener un acortamiento de esos músculos que todavía no se acomodaron al crecimiento óseo en cuanto a lo que hace a la estatura, hace de que la pelvis bascule y le produce lumbalgia. Pero no quiere decir que está enfermo. Claro. Sino que tiene que ir adaptándose, por ejemplo, a hacer ejercicios de elongación de toda la parte posterior muscular de los miembros inferiores para darle una soltura arriba a la pelvis que no bascule y no produzca dolor lumbar. Claro, exactamente. Que eso es lo que me mandaste a hacer a mí. No, porque vos ya no tenés 13 años, doctor. Pero sí tiene que ver un poco también, porque con el paso del tiempo y en cuanto a cumplir años se refiere en el ser humano, hace de que si no estimulamos la parte biomecánica, empecemos a tener retracciones de los ligamentos, de los tendones y demás, y hace de que, por supuesto, condicionen un poco el movimiento vascular de la pelvis y de la estructura anatómica de la columna lumbosacra. Claro, ahí va el primer consejo, digamos, o la primera sugerencia. Actividad física. Actividad física. Sí. Elongación, flexión y demás. Y por supuesto, tenemos que hacer hincapié en esto. La columna vertebral consta de 3 secciones: una columna cervical, una columna dorsal y una columna lumbar. La columna dorsal
y la columna cervical están muy, muy bien protegidas. En el caso de la columna cervical es toda una protección muscular, pero rica en masa muscular, por eso está muy bien defendida. La columna dorsal es una estructura protegida por una estructura ósea, que es todo el tórax. En cambio, la columna lumbar no tiene ninguna protección, a excepción de estar muy bien muscularmente desde la parte abdominal y de la parte paravertebral posterior. Claro. Entonces, el hecho de tener sobrepeso u obesidad Bien. Aumenta muchísimo la chance de la inestabilidad de la columna lumbar para que produzca dolor. Ok, perfecto. Entonces ahí tenemos ya dos sugerencias: actividad física Sí. y evitar el sobrepeso, digamos. Sí, 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 es muy importante, y sobre todo lo que es la parte de actividad física en cuanto a la estructura anatómica muscular tendinosa y ligamentaria se refiere. Hay que tenerlos permanentemente en movimiento, que se llama, cumplo años y me pongo duro, claro, pero porque no hacemos nada para ablandarlos tampoco. Claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, en algún momento cuando empecé yo con estos problemas hace ya un par de años, también estaba un poco asociado, o sea, tenía las 3 hernias de disco, pero no eran hernias que por ahí justificaban la magnitud del dolor, y por ahí lo relacionábamos también con el estrés. Por eso también, sí. Ahora cuando pasemos a hablar del tratamiento, el tema de la terapia cognitiva conductal también está indicada. Tiene muchísimo que ver y hay que abordarlo también, porque el estrés es un condicionante en cuanto a lo que hace que no se produzca uno de los mecanismos que se requieren para que la masa muscular no duela, que es la relajación. O sea, yo tengo 2 actividades en la acción y la relajación muscular, que se llama tono muscular. Bueno, ese tono muscular, cuando uno está estresado por la liberación de neurotransmisores, se pierde. Y uno queda permanentemente en contracción y no en relajación, o en la parte media, que sería el equilibrio justo para tener el tono muscular para que no produzca dolor. Claro. Bueno, entonces ahí ya estamos como llegando a la parte del tratamiento. Ahí hay como una generalidad en la traumatología para este tipo de situaciones y de enfermedades, que es el reposo. Sí o no, dependiendo. Sí. Por eso, lo primero que hay que hacer es el diagnóstico del por qué el dolor. Claro. Porque yo tengo ahí en la región lumbar, muchísimos elementos que me pueden dar, anatómicamente hablando, por supuesto, muchísimos elementos que me pueden dar una manifestación dolorosa, pero tengo que ir haciendo en el diagnóstico, ir descartando qué elemento es el que me puede estar dando ese dolor. Y de acuerdo a eso es el tratamiento. No todas las lumbalgias tienen exactamente el mismo tratamiento medicamentoso. Mirá qué bueno. Sí, sí, sí. Sí. Como todo, dependiendo de la causa. Claro. Las causas pueden ser varias, qué sé yo, no sé, se me ocurre una escoliosis. Puede ser una causa, que es la escoliosis es la... Claro, pero hablando de las escoliosis, que para la audiencia la escoliosis es la desviación lateral lateral de la columna, en este caso particularmente hablando de la columna lumbar. La columna torcida. Claro, pero para lo lateral, no anterior ni posterior. ¿sí? Esa desviación tiene un margen por así decirlo, que no te va a producir dolor si no tiene más de eso, hasta un 40%, una graduación de 40 grados de desviación entre el cuerpo vertebral y el cuerpo vertebral no afectan en demasía al buen estado físico y de la columna lumbar para que produzca algún tipo de dolor y se puede hacer una vida normal. Por eso escoliosis no es igual a lumbalgia. Está bien, perfecto. Y por ejemplo, los que pisamos mal, con arco vencido, el pie plano y todo eso, ¿tiene alguna incidencia? Particularmente en mi experiencia y mi formación, no tiene absolutamente ningún tipo de incidencia. Sí. Sí lo postural.
Lo postural es muy, muy importante. Y ahí, en lo postural, es donde por ahí viene la indicación de plantillas. Puede ser, puede ser. Yo, es decir, hay que trabajarlo porque esto es una... ¿cómo decirte, Gustavo, y cómo decirle a la audiencia? Es una actitud en donde hay que tener en cuenta cómo decirle al paciente cómo tiene que manejarse, porque ya viene, esto también influye mucho. Cuando ha sido visto por otro colega en la especialidad, le he dicho, si vos no haces lo que te digo, terminás en silla de ruedas, lo cual yo nunca en mi vida, de todos los años que tengo, vi a nadie quedar en silla de ruedas, ni siquiera por un traumatismo, excepción traumatismos de altísima energía, donde se aplastó, se cortó el nervio, si no, claro, no lo he visto. Entonces eso hace de que impacte psicofísicamente en el paciente y cueste un poquito más poderlo ayudar a desprenderse de ese temor, sí, para que poderle mejorar su calidad de vida en cuanto a la lumbalgia se refiere. Pero no, el pie plano, yo no estoy de acuerdo con que produce algún tipo de incidencia para tener dolor lumbar. Está ¿no? bien. La hernia de disco, sí. Dependiendo si está activa o no está activa, si es una hernia de disco, es decir, dentro de lo que es hernia de disco, tenemos, para que la gente lo entienda, es la hernia de disco chica, mediana y grande. Sí. Pero eso tiene que estar condicionando o afectando a la emergencia de la salida de los nervios a través de la columna ósea y comprimiéndolo. Claro. Si comprime y el paciente obviamente tiene un dolor que es uno de los dolores más fuertes que se encuentran en la medicina, que es el neurológico, en este caso por compresión de la emergencia de la raíz nerviosa, y hay que evaluarlo, pero hasta el 85% de las hernias de disco hoy por hoy todavía no se operan. Se deja para lo último, ya cuando el paciente está muy... No, se deja para cuando tenga la indicación. Claro. Cuando tenga la indicación. Sí. Y aparte de esto, también me pasó a mí, yo estoy operado de hernia de disco y me operé porque ya no daba más, era un dolor permanente, sin poder conciliar el sueño, o sea, una muy mala calidad de vida. Sí, sí. Y aprovecho de decir, siempre no es por una cuestión que no... a ver, para que la gente lo entienda, no se desesperen, no pierdan, no entren en un estado de ansiedad. Sí. Tómenlo, sí, más allá del dolor, que es lo que hay que combatir y es lo que hay que sacar, como que esto es como el tratamiento ¿cómo decírselo? Porque uno por ahí se equivoca y habla mucho terminológicamente hablando desde lo médico, pero quiero llegar, es que todo tiene, la solución está, hay que buscarla. Claro, hay que buscarla, no. Sí. Tengo un problema en la columna, no, es un problema más, o sea. Sí. Todos se puede resolver. Reposo, antiinflamatorio, kinesiología, los ejercicios de relajación y de fortalecer la columna, nada, a veces hay que... Y de acuerdo a la intensidad del dolor y qué es lo que está produciendo el dolor, es el tratamiento medicamentoso. Claro. Por ahí la gente, yo he tenido pacientes en donde no he utilizado medicamentos, solamente con fisioterapia, con ejercicios de elongación, ejercicios de relajación y demás. Sí. Y he tenido éxito, pero no todo se trata igual. Está bien. Es una consulta frecuente, muy frecuente, pero que tiene una resolución, digamos, de carácter más benigna, ¿no? Sí. ¿Y cuándo la gente tiene que por ahí encender así una alarma o estar así alerta, digamos? ¿Cuándo se tiene que preocupar una persona por una lumbalgia o por un dolor de cintura? ¿Qué tiene que tener en cuenta para decir, bueno, che, acá me parece que hay algo más que una contractura muscular o una... Claro. Bueno, eso es otro de los temas en donde estoy en desacuerdo, que es la automedicación, ¿no? Porque tiene sus impactos y sus consecuencias la automedicación. Pero
¿Cuándo? Y es muy simple, cuando la gente ya se cansó de tomar la medicación para antiinflamatorio o analgésico que tiene como venta libre y no da más del dolor. Y ahí es donde ese límite que se pone el paciente, no, me voy a ir al médico porque no doy más. Claro, porque para que se entienda, ¿no? Hay enfermedades graves que también cursan con lumbalgia, como por ejemplo, que lo vemos, ¿no? Por suerte no se ve frecuentemente, pero se ve pacientes que van sobre todo al servicio de emergencia con lumbalgia, le ponen analgésico, se va a la casa, lumbalgia, y después termina siendo que esa lumbalgia es de origen, por ejemplo, de una metástasis. Claro, sí, obviamente. Una metástasis ósea, o sea que es un cáncer, que lo más frecuente es pulmón, mama, colon, próstata, que invade la columna, la parte ósea de la columna, claro, y uno hace el diagnóstico a partir de ahí, ¿no? Ya sí. Teniendo el antecedente, alejado, digamos. Teniendo el antecedente de la enfermedad patológica del paciente, que por eso es muy importante cuando uno indaga al paciente y le pregunta que se responda con la verdad. Claro. Porque ahí ya tenemos una herramienta más para empezar a estructurar el diagnóstico de acuerdo a lo que nos está diciendo, como en este caso particular un cáncer. Bueno, yo tengo la obligación de pensar de que tiene una metástasis, pero lo tengo que confirmar o descartar, no decir que lo tiene. Claro, sí. Entonces, pero eso con una simple radiografía... Sí, nada, y además hay un montón de otras cuestiones clínicas, síndrome de repercusión general, un paciente que por ahí perdió peso y nada, que se lo ve más deteriorado que una lumbalgia. O una simple eritrodessedimentación por arriba de los 40, ya estamos confirmando que hay una actividad patológica importante. Perfecto. Bueno, después también pueden aparecer lumbalgias que no son traumatológicas, por ejemplo, las relacionadas con mi especialidad, que es la nefrología, las infecciones urinarias, los cálculos en los riñones, o sea, piedras en los riñones, que ya la presentación no es la típica de una lumbalgia que tenga que ver con la parte lumbar, sino de la columna lumbar, sino ya van acompañadas de la región, fiebre, van acompañadas de molestia para orinar. Pero también tenemos que orinar con sangre. Claro, bueno, esos son todos los diagnósticos los elementos, los elementos que nos hacen descartar o confirmar, pero no dejamos de pensar en que puede afectar la columna lumbar porque estamos en una anatomía regional. La metámera. Claro, que la tenemos que pensar, pero si ya tenemos todos esos elementos para contar con que hay orina con sangre, a la puño percusión duele, tiene problemas o antecedentes de problemas renales y demás, se hace mucho más fácil para poder llegar al diagnóstico y al tratamiento, obviamente. Está bien, perfecto. Bueno, Nico, ¿vos tenés ahí alguna pregunta o algo algo más que te haya quedado por contar? No, por mi lado no tengo ninguna pregunta. Bueno, agradecerle al Doc, que bueno, que a quien, justamente lo decíamos antes, a quien de acá del Valle Medio nos ha atendido el doctor Márquez en algún momento cuando por ahí... para algún certificado médico para los deportes o algo, siempre necesitábamos y recurríamos siempre a Gabriel. Mirá, acá tenemos a Juan Díaz, que me dice que él recuerda cuando se estaba haciendo la casa que se estresó mucho y se le reactivó una hernia de disco que tenía. Hablando del estrés. Sí. Acá hay una paciente también, Norma, que dice que también tiene una desviación de la columna. Bueno, a veces, viste, esto se convierte en un consultorio abierto. Cuando empezamos a hacer los primeros programas, tuvimos un paciente de lujo que fue Gaspar. Hicimos un consultorio. Así que, bueno, nada, como para repasar, las recomendaciones es evitar la obesidad, hacer actividad física, fortalecer los músculos abdominales y los músculos espinales con ejercicio.
evitar el estrés, no automedicarse, consultar. ¿Cuándo tiene que consultar al especialista? ¿O puede consultar a cualquier médico? Cuando no, sí, yo creo que en cuanto a lo que médico se refiere, tiene que estar preparado para poder abordarlo tranquilamente a una lumbalgia. Si es de reciente inicio, ahora si es una lumbalgia en donde viene con mucho antecedente de mucho tiempo y que no se va y que se intensifica el dolor, pues no, ahí ya tenemos que ver la parte de la especialidad. Pero no obstante eso, no se automedique la gente, porque más allá de que esto pueda sonar un poquito violento, pero yo he visto morirse gente por automedicación por hemorragia digestiva. Claro, sí, la hemorragia digestiva. Sí. El abuso de los antiinflamatorios. Los antiinflamatorios tiene esa vía complicación oral, grave que es la hemorragia digestiva. Que sí. Pero en el momento que vos tomas, cualquiera sea, vaya aspirina, ibuprofeno, paracetamol, diclofeno, el que sea, en el momento que hace contacto con la mucosa gástrica comienza a sangrar. Bueno, Gabriel, yo te agradezco por haber venido. Te cuento que estoy mucho mejor, ya creo que estoy para que me des el alta de mi lumbalgia. Eso así también que, está malo, ¿no? Darse el alta solo. Sí, está coccionando un poquito, ¿no? Así que, nada, ojalá cuando surja por ahí algún otro tema de interés, te vamos a convocar. Bueno, muchas gracias, muy amable. No, por favor, nada que agradecer. No sé, mañana viernes, viernes. nos vamos a estar volviendo a ver el lunes. Tenemos el espacio el lunes, miércoles y jueves a partir de las 11, por ahí cuando vos quieras y tengas ganas de venir a contar algo. Y si no, te convocaremos con algún otro tema que vamos armando de acuerdo a frecuencia de consultas y eso. Claro, no, pero me parece muy bien y está muy bueno porque es una actividad que creo que es informática y a la gente creo que le tiene que servir para poder dimitir, decir, hago, no hago, voy, no voy, ¿qué hago? Y entonces un poco ayudar a la gente, que creo que es el propósito, ¿no? Sí, darle una visión para que puedan tener la herramienta para poder llegar a un buen puerto. ¿Frío o calor para el dolor de cintura? Dependiendo de cuándo empiece. Ah, está bien. Eso tiene mucho que ver. Eso le iba a preguntar yo justo. Mirá. Sí, depende. Primero, si el dolor viene por un golpe, por un esfuerzo, por un traumatismo. Las primeras 72 a 96 horas es frío, es inhibición de la inflamación. Y después, el calor, posterior a eso el calor. Y después jugar frío o calor no está indicado porque se le arma un despiole al metabolismo muy grande y no sabe para dónde disparar, pero hay gente que usa frío o calor y dice, me siento mejor. Bueno, claro. Ya eso, si eso ayuda a que se sienta mejor, yo digo, sígalo haciendo. Está pero bien. No es lo indicado. Está bien. Bueno, muchas gracias, Gabriel. No, gracias a ustedes y bueno. Nos estamos viendo la semana que viene. Bueno, ahí pasaba el espacio de salud del doctor de Gustavo Altamiranda.